Bienvenidos a un nuevo capítulo de 1000 días, el podcast de la red Convergencia para la Acción. La suspensión o el cierre de los servicios esenciales de salud en América Latina y el Caribe, debido a la pandemia, podrían revertir gravemente los avances en la reducción de la mortalidad de niños y niñas de la región. A nivel mundial, se estima que el hambre podría aumentar entre 83 y 132 millones de personas más, llegando a afectar a 828 millones de personas. Naciones Unidas advirtió hace unas semanas que el aumento del hambre en medio de la pandemia conlleva a la malnutrición de las embarazadas y los niños, causando el posible retraso del crecimiento intrauterino, así como la desnutrición aguda y crónica durante la niñez, incrementando así el riesgo de muerte por enfermedades infecciosas. El COVID-19 nos atrasó años en la reducción de las brechas sociales. La desnutrición crónica infantil era un tema que reportaba avances significativos en nuestra región, pero ahora sabemos que es un problema no resuelto y que los estados necesitarán el mayor de los esfuerzos para enfrentar este tema. Se ha estimado que la pandemia podría afectar a más de 17 millones de personas y se ha proyectado que el porcentaje de personas en inseguridad alimentaria severa alcance alrededor del 13% en Perú, el 12% en Bolivia y Ecuador, el 11% en Nicaragua, el 10% en Haití y República Dominicana, el 7% en Guatemala, el 6% en Salvador, Honduras, las islas del Caribe, y así. Lamentablemente, la desnutrición genera deficiencia en el desarrollo cerebral, reducción en la motricidad fina y gruesa, dificultad en el aprendizaje, entre varios otros efectos. Diversos actores relevantes de la región sostienen que la desnutrición debe ser la primera discusión ética que deben tener los estados, ya que cuando la desnutrición limita el crecimiento de una persona, la condenamos a vivir en la pobreza, ya que sigue existiendo el círculo de la pobreza. Para hablar de este tema, hemos invitado a 3 lideresas de la Red de Líderes por la Primera Infancia Convergencia para la Acción. Saludamos y damos la bienvenida a Belia Meneses de Guatemala, directora ejecutiva de United Way Guatemala, Romy Ríos de Perú, gerenta de la Fundación Baltasar y Nicolás, y Ninosca Durán de Bolivia, abogada y experta en temas de infancia. Bienvenidas. Y para partir con las preguntas, me gustaría saber, ya en medio de la pandemia y esta crisis sanitaria que atraviesa la región y el mundo entero, ¿no es cierto?, ¿cuál es el estado de la situación de hambre y desnutrición infantil en sus países? Belia. Bueno, te gustan. Muchas gracias, Carolina. Todo lo que tú dices es real. Las consecuencias terribles de la desnutrición crónica en el trayecto de vida de una persona. En Guatemala tenemos un reto enorme porque 1 de cada 2 niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica. Somos el 6º país con el mayor índice de desnutrición crónica en el mundo y el índice más alto de desnutrición crónica en el continente americano. Definitivamente habíamos ya superado a niveles buenos la desnutrición aguda, pero ahora estamos viendo que también la desnutrición aguda está disparándose en este 2020, vinculado a los retos o a la problemática socioeconómica que han vivido las familias a raíz de la pandemia. Los casos de desnutrición aguda aún no tenemos cifras oficiales, que es algo que nos preocupa muchísimo, pero tenemos conocimiento que de 9,000 casos con los que cerramos 2019, estamos en 2020 con claros a más de 20,000 casos de niños con desnutrición aguda. Entonces estamos muy preocupados por la situación, estamos también enfrentando un momento de hambre estacional en Guatemala que arranca justamente cuando arranca el cierre del país a mediados de marzo de este año. Esa es la situación en Guatemala con la desnutrición crónica y la desnutrición aguda. Lamentablemente este es un tema que atraviesa la región entera. Perú también lleva una batalla de años con la desnutrición crónica y la anemia, ¿no, Romy? Sí, efectivamente, Carolina. Nuestro país ha estado por muchos años luchando contra la desnutrición crónica. De hecho, en los últimos 10 años hemos reducido en el 50% los indicadores que teníamos. Hoy día
Los últimos indicadores de las encuestas nacionales nos muestran que digamos, el promedio nacional es de 12.2%, ¿no?, de niños con desnutrición crónica. Somos uno de los países con una estrategia de éxito en la región para la reducción de la desnutrición crónica. Sin embargo, la anemia sigue siendo un problema de salud pública y un problema de salud pública severo, ¿no? Es una emergencia, nos puso en emergencia sanitaria en los últimos años, y esta situación se ha visto, digamos, incrementada, ¿no?, precisamente por la situación de la pandemia, que lo que ha producido es el incremento, ¿no?, de la vulnerabilidad social en temas de salud, alimentación y nutrición, y la misma economía, ¿no? Sabemos que los componentes de la seguridad alimentaria no solamente exigen que exista disponibilidad de alimentos, que exista físicamente la presencia de ellos, sino que la población pueda acceder a ellos a través justamente de poder generar ingresos, de poder tener ingresos, ¿no? Entonces, en nuestro país ya la pobreza tenía grandes brechas, ¿no?, sobre todo en áreas rurales, rurales andinas y rural selva, que mostraban los peores indicadores en temas de desnutrición, anemia y pobreza. Y bueno, esto se ha visto incrementado obviamente por la situación de la pandemia, en un inicio de la cuarentena, ¿no?, que obligó y que dejó a muchas familias sin trabajo, ¿no? Generalmente las familias más pobres, ¿no? La suspensión de los servicios de salud, del primer nivel de atención, que también, digamos, trae como consecuencia la falta de vacunación, el que no se controlen los niños, ¿no? El control de peso y talla, que es tan indispensable para ir monitoreando efectivamente y detectar tempranamente los casos, ¿no? El tamizaje de hemoglobina para ver el tema de anemia, la suplementación del niño, todos esos servicios se han visto afectados justamente con el cierre del primer nivel de atención, ¿no? Entonces, todo esto está pues incrementando efectivamente un problema el problema de seguridad alimentaria en nuestro país, el tema del hambre y sus consecuencias, obviamente, los indicadores de desnutrición crónica y anemia, que los vamos a estar valorando dentro de poco, ¿no? Pero ya las coberturas de los paquetes de servicios integrados orientados a reducir desnutrición crónica y anemia han caído impresionablemente, ¿no? Sí, no cabe duda de eso. Ahora, Ninosca, llama la atención, bueno, Bolivia tiene una alta población indígena y los grupos indígenas son, sabemos, los primeros afectados por cualquier tipo de emergencia, son grupos históricamente vulnerables, excluidos. Entonces imagino que allá el tema está siendo mucho más duro, sobre todo para las personas que viven en zonas más rurales, ¿no? Así es, Carolina. La verdad es que nosotros tenemos creo que la desnutrición crónica en los niños sigue siendo uno de los problemas no resueltos en Bolivia, y específicamente, como tú mencionas, el área rural en relación al área urbana genera una brecha de desigualdad aún mayor. Uno de cada 3 niños menores de 5 años, por ejemplo, sufre de desnutrición crónica, y 6 de cada 10 niños entre 6 meses y 5 años padecen anemia. Esta es una cifra realmente con la que hemos estado lidiando, aunque también es cierto, y creo que esto hay que ponderarlo, que anteriores a 14 años anteriores a ha habido una erradicación de la pobreza extrema en Bolivia, y a partir de ello también se han mejorado indicadores de desarrollo humano. Y esto, bueno, no solo lo decimos nosotros, sino que han estado insertos en informes y en estándares internacionales que Bolivia ha tratado de cumplir de la mejor manera. De alguna manera, estas desigualdades, lo que tú decías, tanto de lo urbano como lo rural, se acentúa de mayor manera en la población indígena de primera infancia. Tú sabes, en Bolivia somos 36 naciones indígenas originarias campesinas reconocidas por nuestra Constitución Política del Estado, y el esfuerzo que ha hecho el Estado boliviano es priorizar en estas poblaciones que de alguna manera
empieza esta carrera de obstáculos con mayor desventaja. De alguna manera, creo yo que este último año, incluso viviendo Bolivia, no solo la pandemia, sino un conflicto social y político, ha generado aún mayores brechas. Los servicios de atención a la primera infancia, me refiero a centros infantiles, cuando de alguna manera tenías la vinculación con familias comunitarias de origen, no solamente en el tema de desnutrición, sino básicamente el acercamiento a las familias se ha cortado. En la parte de lo urbano, los sistemas municipales que también ofrecen servicios de alimentación complementaria en centros infantiles han tenido que estar cerrados y se ha perdido esta vinculación, este monitoreo con los niños más pequeños. Y de alguna manera esto genera un sistema de alerta y una necesidad de priorizar en este grupo de la primera infancia. De alguna manera los niños escolarizados han tenido otro tipo de contexto y de alguna manera se ha tenido mejor acercamiento a ellos, pero esta población de alguna manera ha estado rezagada y por tanto la seguridad alimentaria, la nutrición, que no solamente se refieren al acceso y a la disponibilidad de alimentos, sino también a la calidad de los alimentos, así como a la salud y a la educación en los entornos familiares más cercanos al niño se ha perdido, con lo que considero que venimos de una pandemia con un rezago aún mayor que el que teníamos antes. Gracias, Ninosca. Me quiero colgar de lo que acabas de decir, ¿no es cierto? Del tema que de alguna manera los niños, cuando están bajo la protección o acceso a servicios educativos, están de alguna manera más protegidos. También lo decía Belia, la desnutrición crónica es un fenómeno multicausal y lamentablemente esta pandemia nos ha gatillado todas las causales que podríamos imaginar, ¿no es cierto? Y en ese sentido, me gustaría saber si existen, bueno, toda la región ha estado dando una lucha con la desnutrición hace años, y si existen políticas públicas, y si estas políticas se han visto fortalecidas o han sido prioridad, el fortalecimiento de políticas destinadas a combatir la desnutrición en sus países. ¿Belia? Bueno, quiero quizás retomar un orden de ideas que llevaba Romy y Ninosca y me parece interesante el foco y sobre todo la ausencia de servicios de salud que claramente se tienen en el momento de la pandemia. O sea, no solo servicios de salud en niños de 0 a 2 años, que es el periodo crítico para atender o prevenir la desnutrición crónica, sino también los servicios de salud para madres en gestación. Entonces están concentrándose en atender la parte sanitaria de la pandemia, pero estamos abandonando a esas dos poblaciones que son críticas para por lo menos hacer acciones claras para reducir la desnutrición crónica. En efecto, en Guatemala se ha tenido muchos intentos, quizá desde el 2005, para establecer políticas de Estado en relación a la reducción de la desnutrición crónica. Podemos decir con claridad que la reducción ha sido mínima en puntos porcentuales. Hemos prácticamente dejado este indicador estable en los últimos 15 años y eso nos preocupa muchísimo. No lo vemos como una política de Estado, sino lo vemos como políticas o iniciativas de gobiernos que cuando hay cambio de gobierno cambia la iniciativa. El gobierno actual, que toma posesión en enero de este año, lanza la política de atención a la desnutrición crónica, conocida como la Gran Cruzada por la Nutrición, que consta de 5 ejes programáticos, en donde creemos que si se logra implementar con el presupuesto adecuado, que es una lucha enorme en el país, podemos lograr avances importantes. La Gran Cruzada compromete al Estado a reducir la desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales en los próximos 4 años, lo cual vemos con muy buenos ojos y con una visión muy positiva. La Gran Cruzada debe ser impulsada de manera
intersectorial, es decir, gobierno, sector privado y el tercer sector unidos para atender a los niños entre 0 y 6 años de edad, a las madres en gestación, mucho trabajo con los padres de familia, pero principalmente la atención holística al niño, es decir, hablar de la primera infancia. Ya sabemos que la desnutrición crónica no solo es el atender el desarrollo físico del niño, sino es atender también su desarrollo cognitivo y socioafectivo. Así que esta es la política actual. Sin embargo, queremos ver cómo va progresando y el compromiso de país para darle el suficiente financiamiento a todas las acciones que requiere que la Gran Cruzada sea un éxito. Gracias, Belia. Ninosca, nos gustaría un poco saber, además Bolivia está en un momento político importante, cambio de gobierno, ¿qué pasan con esas políticas? Sí, yo retomo lo que dice Belia, que me parece muy, muy importante, ¿no? Yo considero que si bien el garante del derecho es el Estado que tiene que extremar los esfuerzos al momento de garantizar y lograr el ejercicio efectivo de derechos, en este caso de la primera infancia, también es cierto que no solo es un asunto de Estado. Considero importante que además se tiene que generar alianzas con las familias, con las comunidades y también con la sociedad. Creo que en esta lógica de relacionamientos que vamos a poder tener elementos de impacto en relación a la primera infancia y específicamente a la desnutrición infantil. Comentarte, Carolina, que creo que es importante que además de esta situación que de por sí nos genera un sistema de alerta, como lo habíamos dicho previamente, mencionar que en Bolivia han habido avances importantes también en torno a la primera infancia y en torno específicamente a lo que hoy estamos conversando. Se ha realizado, el Ministerio de Salud, el 2012-2013, ha realizado una encuesta de evaluación de salud y nutrición. Y estos elementos han permitido situar dónde estamos internamente y con qué recursos contamos como Estado para hacer frente a estas situaciones de desnutrición en Bolivia. Y creo que a partir de aquello ha sido muy importante. El Ministerio de Salud conforma un Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición con la participación de 10 ministerios del órgano ejecutivo. Y esto específicamente vinculado a impulsar un programa en realidad multisectorial de desnutrición cero, que tiene una fuerte conexión con una ley de promoción de alimentación saludable y otras iniciativas legislativas también. Entonces creo que estos elementos de institucionalización y de voluntad política traducidos sean en leyes o políticas públicas han permitido lograr ciertos estamentos en el órgano ejecutivo para poder generar política pública vinculada a la primera infancia y específicamente al tema de desnutrición infantil. Ahora, ¿qué nos toca? Creo que esto es bien importante entenderlo. Como tú decías, Carolina, Bolivia ha estado en un momento de un quiebre institucional y con un nuevo gobierno creo que se debe encarar algunos elementos que han sido lastimosamente frenados durante un año en el que han habido bastantes conflictos en Bolivia. Uno de los elementos que considero importantísimos que podamos retomar en Bolivia es el proyecto de ley de desarrollo integral de la primera infancia que se logró a partir de una comisión redactora impulsada por el Ministerio de Justicia, en la que este proyecto sitúa 3 elementos claves en relación a la primera infancia. Uno que es salud, que lógicamente tiene que ver con este tema que estamos hablando hoy, educación en entornos comunitarios, familiares, desarrollo infantil de la primera infancia y el tema de protección que de alguna manera estaba rezagado también en este contexto de política pública de desarrollo holístico de la primera infancia. Entonces, creo que tiene un mandato la Asamblea Legislativa de retomar de la agenda legislativa plurinacional en Bolivia este proyecto de ley para poder institucionalizar elementos claves de desarrollo integral para la primera infancia. Y el otro elemento que me parece clave también y que es una fortaleza que se ha construido en el órgano
órgano ejecutivo, es que Bolivia ha construido, ha institucionalizado un subconsejo de la primera infancia, que es un consejo sectorial e intersectorial para el desarrollo de políticas públicas, pero enfocadas en la primera infancia. Entonces, creo que estos dos elementos, una ley que traduzca todos estos, este bagaje de elementos para el desarrollo holístico, más este consejo sectorial e intersectorial dentro del Ministerio de Justicia, que agrupa a varios ministerios, pueden hacer posibles enfrentar los desafíos que a partir de esta nueva agenda con este gobierno que recién se ha posesionado, yo creo que se van a poder lograr y hacer frente a los desafíos que de por sí la pandemia y la crisis sanitaria nos han dejado en el contexto regional, global y lógicamente en Bolivia. Muchas gracias, Nino. Esperamos que así sea. Romy, nos gustaría que nos cuentes un poquito. Yo conozco un poco más de lo que del trabajo que ha llevado Perú en torno a este tema y me parece que tienen una buena experiencia. Sí, efectivamente. Bueno, primero desde las acciones que ha hecho el Perú para la lucha contra la desnutrición crónica y el éxito se ha debido justamente a lo que las compañeras están mencionando, ¿no? Que es necesario, digamos, mirar el problema desde un enfoque intersectorial, ¿no? Creo que desde que comenzamos a abordar la desnutrición crónica, los problemas de seguridad alimentaria en general también, desde una lógica de más allá de la responsabilidad de un ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, cuando se señala seguridad alimentaria, y cuando se habla de desnutrición crónica, Ministerio de Salud, creo que desde el momento que comenzamos a romper esas barreras y comenzamos a mirar las determinantes del problema, nos vamos a dar cuenta efectivamente que hay muchas digamos, acciones que se tienen que hacer en paralelo, ¿no? Está la salud del niño, está la protección del niño, está poder movilizar los derechos fundamentales a través, por ejemplo, de el acceso a la identidad del niño, ¿no? El acompañamiento a las familias y una serie de intervenciones que no dependen de un solo actor, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que en el Perú hemos avanzado mucho en relación a la necesidad de articular por la primera infancia, ¿no? Creo que las acciones que se han hecho, como priorizar, por ejemplo, el paquete de intervenciones de salud integradas, que todo niño reciba su DNI, su documento nacional de identidad, su control de crecimiento y desarrollo, su vacuna, su suplemento de hierro y su acompañamiento familiar, creo que ese paquete nos está movilizando muchos actores. Hemos avanzado mucho, pero sí tenemos que decir que todo ese avance se ha visto, de hecho, afectado por la situación de la pandemia, y yo diría que dentro de la pandemia tenemos un momento clave y crítico que ha sido la cuarentena, ¿no? Durante la cuarentena efectivamente se perdieron todo el acceso a los servicios, y después de la cuarentena, que en nuestro país ha sido a partir del mes de junio, mayo, finales de mayo, junio, ha comenzado recién a reactivarse lentamente los servicios en primera infancia, ¿no? Tanto así que ahora, bueno, digamos, dentro de las acciones que se han comenzado a restituir es la atención en el primer nivel, pero todavía con muchas limitaciones, ¿no? Estamos dándole fuertemente al trabajo en la prevención de enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Que ya de hecho ya nos han... tenemos casos de difteria que hace 20 años no teníamos en el país. Entonces esto sí acrecienta, ¿no?, la hipótesis que definitivamente los indicadores de desnutrición se van a ver incrementados, ¿no? Entonces, pero dentro de lo negativo, lo positivo es que nos estamos movilizando, ¿no? Tenemos un sector salud que está trabajando poco a poco en restituir el primer nivel de atención, el tema de la vacuna, el tema de la suplementación con hierro. Tenemos a los gobiernos locales que en algún momento fueron designados para hacer distribución de canastas de alimentos, con muchos problemas, con muchas debilidades, pero por lo menos se comenzó a visibilizar el rol que los gobiernos locales tienen también en este tema. Muchas gracias, Romy.
Bueno, yo creo que Romy también abordó un poco los desafíos que tenemos, ¿no es cierto? Aquí han salido temas interesantes, ha salido, bueno, Bolivia ha avanzado en institucionalidad, ¿no es cierto? Que en la creación de este subconsejo que nos comentaba Ninosca, Perú ha avanzado en este enfoque integral, Guatemala nos hablaba de la idea de generar políticas públicas que trasciendan a los gobiernos, que sean políticas de Estado, ¿no es cierto? Hay un montón de desafíos, cada país ha ido por un camino, ¿cierto?, largo y de mucho trabajo enfrentando este gran problema, porque es un problema que impacta a la región completa. Y en ese sentido me gustaría pedirle ya a Belia, a Ninosca, que muy brevemente nos pudieran cerrar este programa de hoy con los desafíos, qué se nos viene para adelante, qué necesitamos hacer. Quizá desde nuestra perspectiva, ¿qué es lo que tenemos pendiente como país? En Guatemala todavía tenemos pendiente la implementación de la política pública de la primera infancia. Es una revisión que teníamos el compromiso de hacer ahora en este año, en el 2020. Estamos terminando el año y no lo hemos hecho todavía. Eso nos permite el marco legal para priorizar la primera infancia en el país y hacer la atención integral que necesitan los niños entre 0 y 6 años de edad. Entonces, primero, política pública en primera infancia, y segundo, fortalecer el liderazgo del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria, liderado por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, que lidera a su vez el vicepresidente del país. Todo el gabinete social lo lidera el vicepresidente del país. Necesitamos recuperar ese liderazgo porque el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria en su concepción es fabuloso porque integra sector gobierno, sector privado, sociedad civil, organismos, etcétera. Entonces es un vehículo de impacto colectivo muy poderoso. Segundo, tenemos que hacer de frente, integrar acciones que le permitan al país resolver de tajo en comunidades en donde la desnutrición crónica está por arriba del 80%. Estos, sobre todo en áreas rurales y en poblaciones indígenas, como hemos comentado aquí antes, hay comunidades en donde se supera el 80% en indicador de desnutrición crónica. Abordar seriamente temas de agua y saneamiento en estas comunidades, abordar seriamente temas de cambios de comportamiento en madres y en hogares donde no están los recursos sociales y educación para entender que desde ahí es donde nace la verdadera atención al niño en los primeros 2 años de vida. Necesitamos entender la atención holística e integral que requiere el niño, es decir, no es solo educación, no es solo salud, es la integración de muchos sectores del Estado, que es lo fabuloso que tiene el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria en el país. Más de 16 instituciones integradas en el sistema junto, como les digo, con sociedad civil y sector privado. Entonces, ese concepto de intersectorialidad, cómo lo hacemos realidad y llevarlo hasta las comunidades más rurales, en donde realmente se siente más la desnutrición crónica y la poca atención a la primera infancia. Necesitamos también, como parte de un año complicado de pandemia, renovar y regresar a priorizar el primer nivel de atención en salud para que se siga atendiendo a los niños con sus programas de vacunación, con sus programas de desparasitación, atendiendo a las madres en su atención al periodo de gestación como debe de ser, y asegurarnos que se restablecen esos servicios de salud, que no se sientan ausentes como han estado ahora en comunidades en este año de pandemia. Y luego necesitamos de alguna manera hablar de resiliencia alimentaria. ¿Qué hacemos para que cada año no tengamos que nuevamente abordar temas como el hambre estacional que se da de abril a septiembre en los mismos departamentos, en las mismas comunidades, que hemos resuelto con simplemente llevar alimentación, pero no hemos resuelto el problema de raíz, en donde lo que necesitamos es llevar soluciones más sostenibles?
Creo yo que en el país lo urgente es esto que les comento y pues seguimos de alguna manera dando seguimiento muy de cerca a estas acciones. Tremendo desafío. Ahora, Ninosca, tal vez tú podrías comentar muy brevemente cuáles son los desafíos. Bueno, de alguna manera ya lo dijiste, el plan de desarrollo integral a la primera infancia y varias cosas que están ahí pendientes en Bolivia. Yo quisiera sumar de repente a lo que he mencionado y realmente escuchar a Belia y a Romy me permite encontrar muchas coincidencias con lo que está haciendo Bolivia, ¿no? Considero que sí, la institucionalidad es importante, los marcos normativos nos ayudan a trabajar de mejor manera ciertos elementos de abordaje, modelos diferenciados entre lo urbano y lo rural. Pero creo que Bolivia tiene que profundizar el sentido de gobernar escuchando al pueblo. Y creo que esto es fundamental. En Bolivia no hay una infancia homogénea ni única, hay una pluralidad de infancias como plurales somos en Bolivia. Entonces creo que hay que partir de esos elementos y entender que los aprendizajes son recíprocos. Mal haríamos de que una ley se abstraiga de elementos complementarios comunitarios, por ejemplo, la alimentación que tienen en el área rural a veces es mucho más rica en nutrientes que la que tenemos en las áreas urbanas. La alimentación de quinoa, de trigo, de estos elementos que quizás son muy pocos o son hasta más de mayor costo en las ciudades, son de un hábito más cercano en el área rural. Entonces, considero importante también que se pueda trabajar en modelos de reciprocidad entre lo urbano y lo rural. Y el Estado tiene que profundizar esos diálogos complementarios e interculturales para no generar de alguna manera diálogos asimétricos o de jerarquía también, ¿no? Entonces, creo que Bolivia ha profundizado y tiene ejemplos claros de haber materializado políticas públicas de interculturalidad, pero creo que también las infancias tienen que ser comprendidas desde esa génesis también de lo cultural, de lo lingüístico, de los hábitos alimenticios que pueden provenir de norte a sur, que no son los mismos en Bolivia. Entonces creo que es importante poder profundizar estos diálogos interculturales. La lactancia materna tiene de repente elementos imaginarios distintos en lo urbano, distintos en lo rural, y creo que es importante generar esta escucha desde el Estado. Y como bien decía Belia, creo que tenemos las instancias en las que los estados de alguna forma se han convencido de la necesidad de articular intersectorialmente dentro del Estado, pero también generar alianzas con la sociedad y las familias. Y creo que ese es el mayor desafío, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos? Y para cerrar, creo, Carolina, y a mí me gustaría mencionar, la Bolivia ha trabajado una política pública escuchando a las madres, a la crianza desde lo comunitario denominado el Huahuacusicuy, que en quechua es la niñez feliz. Y aquí hemos relevado bastante información, por ejemplo, de la forma lúdica que ellos tienen a partir de sus cantos ancestrales, de su alimentación, de entender de otra manera cómo ellas viven su maternidad y su crianza en relación también a sus comunidades. Y ha sido un ejercicio bastante importante para nosotros porque, vuelvo a decir, los aprendizajes son recíprocos, no pueden de alguna manera imponerse de lo urbano a lo rural o de lo rural a lo urbano. Entonces, creo que Bolivia tiene ese desafío de profundizar aún más estos diálogos interculturales. Muchas gracias, Nino. Yo, para ir cerrando, añadiría a esto que estaba diciendo Ninosca de la profundización de este sentido de gobernar con el pueblo, ¿no es cierto? También la profundización del sentido de pensarnos como región, o sea, de compartir nuestros aprendizajes como región latinoamericana. Ese es un poco el sentido de la red también, el intercambio de la experiencia, en lo que le sirvió a uno le puede servir al otro, ¿no es cierto? Y es un poco lo mismo que decías tú, Nino, de un aprendizaje recíproco, pero ya no al interior solamente de los estados, sino que de toda una región en que compartimos muchas problemáticas y muchas dificultades también. Bueno, para ir cerrando, les quiero agradecer haber dado un poco de su tiempo para este podcast
con 3 lideresas potentes de nuestra red. Y nada, invitarlas a que sigamos trabajando juntas en esto, juntos a la red de líderes que ya son 91 líderes latinoamericanos por la primera infancia. Así que agradecerles, muy interesantes sus aportes y sus reflexiones. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, fue un gusto saludarlos desde Guatemala. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, un cariño desde Bolivia. Porque Si cambiamos el comienzo de la historia, cambiamos toda la historia.